Si tuvieras que escoger un dolor, ¿cuál escogerías? ¿El dolor de no ser tú mismo o el dolor de que siendo tú mismo habrá personas que no te acepten? El día de hoy estaremos hablando de El mito de lo normal, un libro que escribió el doctor Gabor Mate. Gabor Mate es un médico, psicólogo canadiense de origen húngaro. Tiene un enfoque muy humano, muy poco juicio, muy holístico, con temas de trauma y temas de adicciones. El podcast del que estaremos hablando se llama Mi latido de más y la conductora es Anne Igartiburu. Regresando a Gabor Mate, es un hombre con una sensibilidad espectacular, con una sabiduría que creo que en pocos seres humanos se puede encontrar, y con esta posibilidad que nos regala de ver al ser humano desde una mirada muy diferente. ¿Qué es el trauma? El trauma es una herida de la mente, de las emociones y del alma, y si no se cura duele. ¿Qué es lo que sucede ante un trauma? El trauma lo que hace en el ser humano es que nos desconectamos de nosotros mismos, nos desconectamos de nuestro corazón, nos desconectamos de nuestras emociones, nos desconectamos de nuestro cuerpo para no sentir dolor. Cuando nos enfrentamos a un trauma, lo que sucede es que todo nuestro ser se pone en modo supervivencia. Y este modo supervivencia lo que busca es no sentir más dolor, pero también la posibilidad de seguir en este mundo, ¿no? Cuando yo considero que quien soy pone en peligro mi supervivencia, entonces en ese momento aprendo que quien soy es peligroso y que debo de convertirme en otra persona diferente para poder seguir sobreviviendo. Esta desconexión es lo que no permite que nosotros resolvamos el trauma. La desconexión no es el trauma, la desconexión es la consecuencia de un trauma, pero esta desconexión es la permanencia de un dolor. ¿Cómo le hacemos o qué posibilidades tenemos de resolver un trauma? Para esto, el doctor Gabor Mate nos dice que existen o que requeriríamos necesariamente de la curiosidad. ¿La curiosidad en qué? Los traumas en algún momento de la vida se van a mostrar. ¿De qué forma? De diferentes formas. La vida nos va a ir poniendo como esta posibilidad de observarnos y de entender que lo que estamos haciendo y desde la forma en la que estamos actuando tiene que ver con un trauma. ¿Qué es lo que podemos observar en nuestra vida? Puede ser desde una enfermedad física, puede ser una enfermedad mental, puede ser un rompimiento, ¿no? Que en algún momento rompa mi relación y me divorcie, que tenga problemas en mi trabajo. Todas estas situaciones nos dan la posibilidad de observarnos, nos dan la posibilidad de ver qué es lo que está pasando con nuestra vida y de tener esta curiosidad de observarnos tan profundamente que podamos poner esta posibilidad de que estas acciones provienen de un trauma. Se han hecho varios estudios o se han hecho varias observaciones acerca de la gente que está ya a punto de morir en los hospitales, y se ha visto cuál es el remordimiento más grande o los 5 remordimientos más importantes que tienen las personas ya a punto de morir. Y el remordimiento número 1 que tienen la mayoría de estas personas es no haber sido ellos mismos, el no haberse presentado en el mundo de una forma auténtica, el no haber expresado sus emociones de una forma auténtica, el haber estado actuando para complacer a otras personas en vez de haber vivido una vida que esté alineada a quienes eran realmente. Todos nacemos conectados a nosotros mismos. Es el trauma el que hace que nos desconectemos en algún momento, y es importante que entendamos esta parte para poder realmente sanar este trauma. El trauma en ocasiones genera adicciones, y la adicción no es una respuesta heredada a una realidad que no existe. La adicción es una respuesta del ser humano para olvidarse del dolor. La adicción es cualquier comportamiento en el que una persona encuentra placer o alivio temporal y por lo tanto lo desea, pero causa daño y consecuencias negativas. Entonces, lo que vemos que la adicción no es el problema,
Y Gabor Maté en muchos de sus entrevistas ha dicho, cuando nos encontremos frente a una adicción, la pregunta no es ¿por qué la adicción? Es ¿por qué el dolor? Toda adicción proviene de un dolor, proviene de esta necesidad como seres humanos de tapar ese dolor, porque no quiero sentir más ese dolor, y la adicción me permite en algunos momentos o por momentos estar más tranquilo, y me permite esta sensación de control y de poder controlar este dolor. ¿Qué es una adicción? Como decíamos, todo comportamiento que a la larga causa daño. ¿Qué puede ser? ¿No? Tenemos adicción a las drogas, al alcohol, a la pornografía, pero también al trabajo, al ejercicio, a los dulces. Tenemos adicción al juego, podemos tener adicción al éxito, al dinero. La adicción en realidad no tiene una forma muy clara de verse, pero sí tiene una forma muy clara de sentirse. Son todas aquellas acciones que yo voy a estar haciendo que me impidan conectarme conmigo mismo para no conectarme con ese dolor. Pero al final se está causando un daño, y el no conectarme conmigo mismo y el no conectarme con ese dolor, lo que va a hacer es que voy a tener un dolor que se va a postergar por toda la vida, y es algo que nunca lo voy a poder controlar y nunca va a estar bajo mi control, excepto en los momentos en los que yo me encuentro fuera de mí, lo podríamos decir, en los momentos en los que yo estoy en esa adicción. No existe mayor estrés para un ser humano que tratar de ser alguien que no es. Esta parte de constantemente mostrarme como alguien que no soy es la principal fuente de estrés a la que nos podemos someter todos los seres humanos. Cuando hablamos de desconexión, también hablamos de que no solamente nos desconectamos de nuestro cerebro o de nuestras emociones. Se han hecho varios estudios en que nuestro sistema de conocimiento o este sistema mental está compuesto por 3 órganos. Uno de ellos, y el que más estudiado, es el cerebro, pero también tenemos el estómago y tenemos el corazón. Y cuando no estamos conectados o en esta desconexión, no tenemos este sistema de comunicación que nos permite muchas veces darnos cuenta de cosas en el mundo que de otra manera no nos damos cuenta. Y esto es un conocimiento ancestral. O sea, ya desde hace mucho tiempo lo sabíamos, pero hasta hace poco se ha estado estudiando. ¿Y cómo lo sabemos? Porque muchas veces hay ocasiones en las que dices, lo siento en el estómago, ¿no? Tomé esta decisión desde el estómago o reaccioné desde el estómago, porque el estómago está mandando esa señal. De hecho, se ha comprobado que el estómago manda más impulsos al cerebro que el cerebro al estómago. Y luego tenemos el corazón. En el corazón también tenemos neuronas iguales a las del cerebro, como las tenemos en el estómago. ¿Y qué es lo que decimos comúnmente? Tengo una corazonada. Esta corazonada es el conocimiento que tiene el corazón diferente al cerebro. Y estas corazonadas se mandan. Es una señal que llega primero al cerebro y luego el cerebro reacciona. Todo esto de la relación del corazón con el cerebro lo pueden ver en el HeartMath Institute. Ellos llevan ya muchas décadas estudiando la relación del corazón con el cerebro. Y cuando estamos desconectados, cuando no queremos vernos a nosotros mismos en esta autenticidad y estamos reprimiendo lo que somos, también cortamos esta comunicación entre estómago, corazón y cerebro que nos permite acceder a otros niveles de conocimiento. ¿Cómo podemos aliviar o sanar este trauma? Los 2 pasos que necesitamos para recobrarnos de un trauma es el primero, darnos cuenta que no estamos siendo auténticos. Es reconocer todos esos lugares donde no me estoy aceptando a mí mismo como realmente soy y que estoy actuando de la manera en la que aprendí en algún momento a sobrevivir. Pero necesito reconocer que adentro de mí hay algo que no estoy utilizando desde la mayor autenticidad que tengo. Y la segunda parte es la curiosidad. Una vez que me doy cuenta que esta parte no es auténtica, necesito empezar a ver de dónde viene, empezar a reconocer
¿Qué es lo que está sucediendo en mí que impide que yo sea auténtico? Reconocer a qué le tenemos miedo. ¿Cuál es el miedo que impide o este miedo que me está haciendo que yo me mueva de una manera diferente a la que yo me quisiera mover? El no reconocer estas emociones por mucho tiempo es una de las causas que originan estas emociones autoinmunes. Y otra de las cosas que también tenemos que tener como muy en cuenta son qué creencias están sosteniendo esta parte de creer que yo no puedo ser yo para que el mundo me acepte. ¿Qué tienen que ver el amor y el miedo con esta parte de sanar el trauma? El amor y el miedo también vienen muy unidos. Todos nacemos con la posibilidad de ser amados y todos nacemos con la posibilidad de amar, pero también de sentir miedo. La emoción más importante en un niño es la emoción de sentirse amado. Y cuando no se siente amado, entonces aparece el miedo. Y ahí empieza este juego que tenemos entre el amor y el miedo. ¿Qué es lo importante para saber entre el amor y el miedo y el origen del trauma? Que nosotros no vivimos el amor a través del amor que nos dan, sino a través de cómo nosotros lo percibimos. Yo puedo amar profundamente a alguien y mi forma de amarlo puede no hacer sentir amado al que está enfrente. Y de ahí se genera el trauma. No es que yo no ame a la persona, es que mi forma de amar no es la que la otra persona espera, y por esta necesidad de recibir el amor de cierta manera que no me lo están dando, entonces yo siento que no me amaron. Y el reconocer como adultos que probablemente no sea un tema de que no me amaron, sino de que yo no sentí que me amaban, de ahí se genera un trauma. Y una de las cosas que debemos de tener en cuenta y con mucha conciencia es que este trauma lo vamos a pasar a nuestras generaciones siguientes. No es una maldición, pero de alguna manera a través de mis acciones yo voy a pasar ese trauma a mis hijos, y si ellos no lo resuelven será a los hijos de mis hijos. Por eso es importante voltearnos a ver y tratar de sanar todos esos traumas para que la gente que está cerca de nosotros no los tenga que volver a vivir. Para poder sanar nuestros traumas, además de esta parte de darnos cuenta y la curiosidad, también hay un elemento del que ya hemos hablado muchas veces, y es la valentía. Y la valentía es este silencio que acompaña a las respuestas. Es tener estos momentos o esta capacidad o esta elección de estar en silencio para poder ver todas estas señales que la vida, mi cuerpo, mi mente, mi corazón y mi estómago me están dando, para entender de dónde se origina el trauma y buscar cuál es la forma que más se alinea a mí para sanarlo. Este tema de la sanación del trauma no existe solamente una fórmula, existen diferentes formatos en los que nos podemos sanar del trauma, y cada uno de nosotros tendríamos que buscar la forma que sea más alineada a nosotros mismos para poder superarlo. Y por último, me gustaría definir a la valentía como atreverme a estar en silencio para poder escuchar lo que realmente habita en mí.